Bien, hoy finalmente Mauricio Macri, el expresidente, no pudo declarar en la causa que se investiga el supuesto espionaje o escuchas a familiares de las víctimas del Ara San Juan. Un pequeño raconto de esta situación. Macri fue convocado por el juez a cargo que está surgando el juzgado de Dolores, fue convocado a declaración indagatoria con prohibición para salir del país cuando Macri se encontraba fuera del país. Primera curiosidad. Segunda curiosidad, es convocado a declarar bajo indagatoria con prohibición de salir del país cuando todavía no declararon ni siquiera quienes están procesados por esta causa, que son Gustavo Rivas y Silvia Magdalani. Es convocado a declarar el expresidente Mauricio Macri a indagatoria con provisión para salir del país. Hago todo este raconto para meternos en tema, cuando todavía no se comprobó la causa, si realmente hubo o no espionaje y por qué sobre los familiares del Ara San Juan. Todo muy raro. Este es el juez Martín Bava, tomó estas determinaciones y el punto máximo se tuvo hoy. No pudo declarar Macri porque el juez Bava no había conseguido el permiso, la extensión de responsabilidad que tiene cualquier funcionario para declarar en cualquier causa que está relacionada con un tema de inteligencia. Bueno, vamos a hablar de la actuación del juez Bava, de la situación de la justicia argentina, con alguien que sabe, ¿no? Que es el doctor Daniel Sapsay. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Daniel, de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias por visitarnos. Con mucho gusto. Bueno, ahí presenté yo más o menos sí. cómo fueron los antecedentes de esto. ¿Dónde se equivoca Bava acá? Bava. Sí, el juez Martín Bava. Sí, bueno, evidentemente hay, para mí, a mi modo de ver, esta manera de embarrar la cancha hace a una modalidad de actuación, embarullar las cosas. Yo creo que se equivoca en todos los pasos que claramente usted pudo especificar. Es decir, convocar a alguien a indagatoria cuando está en el exterior, luego, sin que todavía se hayan indagado a los dos procesados, sin embargo, anteceda el caso de Macri, que no está procesado en la causa, y después el tema del no relevamiento de un secreto de Estado, de inteligencia. Entonces, evidentemente esto, tan cerca de elecciones a un expresidente, habla de una estrategia que yo no puedo de ninguna manera dejar de vincular con lo que también hace muy pocos días implicó el pedido del Procurador General del Tesoro, el caso de Zanini, de la extensión de la quiebra de Correo Argentino a Sideco y a Sogma. ¿Por qué digo esto? Porque la quiebra ha sido apelada y todavía no ha habido una decisión de la Cámara. Entonces, ¿cómo vamos a extender a otras dos empresas por el solo hecho de que tienen el apellido Macri? Es decir, pareciera que es derecho concursal del enemigo lo que se está poniendo en marcha. Por lo que usted explica, Daniel, hay como una intención de cierto sector de la política, el kirchnerismo, en este caso, justicia legítima, jueces que se acercaron al kirchnerismo, de perseguir al expresidente. Yo veo que se trata como de una suerte de emboscada. Sí. Pero lo que me interesa es el precedente institucional, que en el caso de la extensión de la quiebra se lo haga con estas curiosidades, implica un precedente nefasto que desconoce toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, inclusive un fallo muy reciente de pocos meses, claro, en donde se dice que toda quiebra y su extensión debe ser de aplicación sumamente restrictiva y que de ninguna manera se puede presumir por determinadas circunstancias que la quiebra de una cierta empresa implica la caída de otra por integrar supuestamente un mismo grupo. Es decir, se está violando la jurisprudencia de la Corte. Estos precedentes, lo grave es que se sientan y luego pueden ser usados con fines políticos precisamente para dañar a una determinada persona, pero dañar las instituciones. Claro. Porque es gravísimo, es decir, es despojarnos de derechos y todos podemos ser el día de mañana sujetos de situaciones de estas características. ¿Bien? Que Macri haya pedido que lo releven del secreto de Estado, doctor, sí, ¿no implica una admisión tácita de que hubo tareas de inteligencia y que él lo conocía? No sabría decirle porque la verdad que yo no soy ni penalista ni especialista en temas de inteligencia, así que no me quiero meter zapatero a tus zapatos. Y de todas maneras, por lo que usted dice, son supuestos.
no me quiero manejar con supuestos. Claro, pero supuestamente si ahora Alberto Fernández lo relevó de ese secreto, supuestamente uno puede esperar que sea citado a declarar nuevamente y que tenga algo para decir, ¿no? El expresidente Macri. Nuevamente, no me quiero anticipar ni quiero decir, porque como es todo un tema donde lo que yo veo es una verdadera emboscada política contra un dirigente de la oposición, me parece sumamente grave que se haga esto. En el caso de la extensión de la quiebra, por ejemplo, se está modificando la ley de concursos con lo que se está solicitando. Fíjese que es parecido a lo que ha ocurrido en el expediente del Memo de Irán con Cristina Kirchner, que el Tribunal Federal Octavo modificó el Código Procesal Penal para adaptarlo a darle la posibilidad de una audiencia. Entonces, este tipo de acciones que destruyen el Estado de Derecho de a poco, que es lo que está en juego, es lo que vemos que permanentemente se está planteando. Y creo que quienes estamos en derecho constitucional, yo lo veo desde esa óptica, estamos obligados a advertir semejantes emboscadas y tropelías. Doctor Sapsay, ¿quién es el juez Martín Babo? ¿Qué antecedentes penales tiene? Porque usted recién me comentaba fuera de aire que tiene un antecedente bastante oscuro con una causa que involucraba al juez Hoff, que es un juez federal de Mar del Plata. Exactamente. El juez Hoff es una persona sumamente respetada, que además tiene antecedentes muy importantes en materia de bioética. Fue uno de los primeros magistrados argentinos que se interesó en ese tema. Y fue objeto de una verdadera persecución a partir de presunciones absolutamente falsas. Se lo acusaba de haber colaborado con delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Exactamente. Sí. Eso finalmente llega a la Corte y claramente se lo releva de toda culpa, es decir, queda absolutamente demostrado que esto había sido un accionar ilícito de parte de este juez. Entonces ya un precedente muy grave, un juez manipulador. Pero además... Se manipularon actas. El fallo de la Corte, yo leí algunos títulos, no en profundidad. Aparentemente él está denunciado por haber falsificado actas, Claro. que es gravísimo de parte de un juez y en un proceso que estaba a su cargo, pero que demostraría claramente lo manipulador que es este personaje. Pero aparte, él ya había concursado para ese cargo y había sacado el equivalente a un 2, es decir, fue aplazado. Y resulta que lo que no consiguió por derecha, que es un concurso, lo consigue como subrogante. Esta es la gravedad de que haya tantos cargos, tanto fiscales como jueces subrogantes, porque se transforma en una permanente violación del juez natural de la causa. Claro. Van llenando con quien fuere, que no es quien fuere. Pero eso que es responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura, exactamente. ¿Y no tiene posibilidad de acelerar los concursos o lo hace por algún tipo de conveniencia política? No, yo creo que los concursos son terriblemente lentos. Sustanciamiento de un concurso lleva entre 5 y 8 años, porque piense los pasos. Primero es el concurso ante el Consejo de la Magistratura. También, ¿no? Sí, por supuesto, Claro. camaristas, fiscales. Desde el kirchnerismo se ha transformado en algo totalmente normal esta situación de traslados, subrogancias, total inestabilidad y un grave ataque a la seguridad jurídica, que es la clave de la previsibilidad en un sistema de Estado de Derecho, ¿no? Claro. No sabemos qué juez nos va a tocar. Hoy el presidente, corregime, Lean, el presidente Alberto Fernández, ya vos lo contabas recién, el decreto salió a primera hora de la tarde. Sí, salió a la tarde, sí. Ahora, porque él viaja esta noche hacia Europa, hacia Roma, para participar de G20. O sea que ahora el juez Baba lo puede citar nuevamente a declarar indagatoria a Mauricio Sí, Macri. absolutamente. Ahora, Sí, qué velocidad, ¿no? Qué notable. Digo, eso, es notable Es muy todo. notable, muy notable, como notable la jubilación, ya que vamos al caso, Sí. de la vicepresidenta. Que Recién logró hablábamos que con no se Graciela apelara Ocaña. un fallo Sí. en 4 días, cuando los pobres jubilados que ganan la mínima para los reajustes tardan años, porque los abogados de ANSES se ven obligados para Apelar. defender, a apelar hasta llegar a la Corte. Muchos se mueren, no llegan ni siquiera a lo que se les debe. Y en este caso, permanentemente vemos la violación del principio de la igualdad ante la ley, que es claramente vapuleado, y del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque se crean normas posteriores a través de decisiones judiciales cuando las normas que regulan los procesos son decisiones legislativas. Los jueces no legislan. Claro. Y esto es lo que estamos viendo permanentemente. Pero además crear normas posteriores a una causa que comenzó de antemano, el derecho no es retroactivo. Por supuesto digamos. que no, es una de las grandes garantías. Claro. Tiene que ser un marco jurídico previo a los hechos del proceso. Y acá resulta que son posteriores. Por eso digo,
como precedentes institucionales, más allá de las personas, y por eso yo estoy absolutamente abocado a que esto se sepa y a que esto se difunda. Es gravísimo, gravísimo, porque esto sumerge el Estado de Derecho en una situación de absoluta vulnerabilidad. Vulnerabilidad, claro, claro. Doctor, ¿cuál es su posición sobre el proyecto de ley de ficha limpia que no fue tratado el otro día en el Congreso? Se perdió por un voto. Yo hace tiempo que defiendo lo que le podría decir un conjunto. La ley de ficha limpia y la boleta papel, la boleta única papel para votar. ¿Qué implica la ley de ficha limpia? La ley de ficha limpia implica que toda persona que tiene una doble condena en primera y segunda instancia no puede ser candidato. Y la boleta única papel implica que en una única boleta que es provista por el Estado están todos los candidatos, el primer candidato si es una elección legislativa, el candidato a presidente si es una elección de tipo ejecutiva. Santa Fe se vota así. En Santa Fe y en Córdoba. Claro, y se vota también con tenemos lista una única. experiencia acá y en Salta. Sí. Y ha sido ya hace muchos años, ha sido un éxito enorme y se terminan todas las posibilidades de generar trapisondas. Es decir, acá yo creo que quien sea permanentemente desligado y opuesto a este tipo de normas, como también a normas muchísimas contra la corrupción, es el justicialismo de todos los colores. Ahora, doctor, ¿Pero por qué? Porque pareciera que son conscientes de que si se las aceptaran, muchos de sus candidatos no podrían serlo y que además, si se pusiera la boleta única papel, no podrían hacer las trapisondas que permanentemente hacen en los actos electorales, las trampas. Ahora, con respecto a la ley de ficha limpia, doctor, ¿no es un riesgo que jueces como Martín Bava, a quien usted recién ha criticado fuertemente, y otros jueces que también son cuestionados, decidan quién puede ser candidato y quién no en la Argentina? Pero este es otro problema. El problema es de los jueces. Y lo que estamos hablando es de la imposibilidad de que los corruptos sean candidatos. Claro, pero le estamos entregando un instrumento más a los jueces. Pero no todos los jueces son como Bava. ¿Usted cree que Bava es un caso aislado? No, no un único caso, pero creo que hay una mayoría de jueces que son limpios, sin ninguna duda. A mí me parece que lo grave es ver cómo solucionamos el problema de las designaciones amañadas y absolutamente ligadas a partidos políticos, para lo cual hay que modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Ahí está, ese es el punto. Que dicho sea doctor. de paso... Ese es un punto para tocar, porque cuando se creó el Consejo de la Magistratura era para terminar con los contubernios que se daban en el Senado. Donde se La juntaron, despartidización en las se elecciones. juntaban 20, 30 senadores, arreglaban y ponían a dedo los jueces que ellos querían. Estaba totalmente corporativizado eso. Con el Consejo de la Magistratura, con la reforma constitucional del 94, era para salir de esa situación y transparentar. Pero tampoco está funcionando bien en algunos casos. Bueno, porque hay el artículo 144 de la Constitución, cuando determina la composición del Consejo de la Magistratura, habla de 4 estamentos, pero no dispone el número, dice que tiene que haber un equilibrio entre los mismos. Primero habla de aquellos que surgen del voto popular, luego de los magistrados de todas las instancias, los abogados y el sector científico-técnico. Una primera ley de 20 miembros, en el cual de todos modos el sector político tenía más del 40%, pero de todos modos no era mayoritario. La ley actual, la 26.060, que es una ley de 2006, que estuvo inspirada en el proyecto de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, destruye todo equilibrio. ¿Por qué? Porque el sector político pasa a tener 7 miembros sobre 13. Por lo tanto, como para elevar una terna para designación de un juez al Poder Ejecutivo, como así también para acusar a un juez de un tribunal inferior ante la Comisión de Acusación y Disciplina, se necesitan los 2/3 de miembros, es matemático, hace falta por lo menos 1 de los 5 del oficialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces quedan absolutamente entrampados en los favores de aquellos que los van a designar en función de si van a responder o no al oficialismo de turno. Doctor, la última, compleja la pregunta. La fecha para la nueva indagatoria, ¿tiene tiempo el juez para darla o está urgido, ya que hoy no pudo, lo puede citar para la semana que viene?
digamos que no está urgido. Sí. Es algo que queda absolutamente a decisión del juez en función de las necesidades del proceso. Porque como se habla de que lo quieren a Macri declarando antes de las elecciones, el 14 de Por noviembre... eso digo que Sí. nuevamente es una emboscada Sí. en la cual todo tiene nombre y apellido, hay una violación clara de la igualdad ante la ley Sí. y una voluntad de persecutoria contra una determinada persona. Breve, este acto que se hizo hoy en Dolores recordó a otro acto que se hicieron seguidores de Cristina Comodoro Pi. Ocaña dijo no fue un acto político, la gente fue de manera espontánea. Sirven, porque a mí mucho no me gusta que la gente esté en la puerta de un juzgado, que se deje trabajar a la justicia tranquilo. Estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Yo no creo que no existía antes esto. No existía, no creo que pasaba. sea algo positivo de Claro, ninguna manera, claro. porque hay hasta como una banalización del acto Claro. judicial que se transforma como una suerte de elemento, de Porque pretexto hasta para hacer un acto político. Perdón, Claro. déjeme terminar. Para hacer un acto político. Digo, perdón, doctor, que lo interrumpía, digo, da la sensación, no creo que suceda, que la política presiona al juez. ¿Se entiende? Con el acto en la Se puerta. entiende muy bien, por Claro. supuesto. Los jueces son el eslabón más débil de todo el sistema. Porque, por un lado, tienen una modalidad de elección diferente, están muy aislados y, por lo tanto, la obligación de tanto de los poderes políticos como de la oposición es de protegerlos enormemente de que haya algún tipo, aunque sea de presunción, de que están siendo objetos de presión para que fallen en determinado sentido. Doctor Sapsay, un lujo tenerlo en el programa. Bueno, muchas gracias por su la visita. invitación, ha No, sido un gracias por su gusto. visita. Hasta pronto. Bueno, y aprovechando que estuvo el doctor Sapsay, nos paramos un minutito para hablar de justicia. Creo que precisamente esto que estamos asistiendo hoy aquí es una clase práctica, la definiría así mi defensor, el profesor Beraldi, una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este tribunal. El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos. Lo que vimos esta mañana en Dolores, la actuación del juez Martín Bava, es imperdonable que un juez llame a un expresidente a declarar, tiene todo el derecho a hacerlo, pero tan poco cuidadoso, ¿no? Llamarlo a declarar, a indagatoria, con provisión para salir del país, cuando no estaba en condiciones de que declare. Todos somos iguales ante la ley, eso está claro, pero los jueces deben ser un poquito más cuidadosos. No es un ciudadano de a pie cualquiera que puede declarar, miren, el trámite se atrasó, vuelva dentro de 15 días. Este es un expresidente de la Nación, el más reciente expresidente de la Nación, y por lo menos cuidar las formas, porque lo que pasó hoy en Dolores es un papelón y dio la impresión, recién lo comentaba el doctor Sapsay, de que tenía un tufillo político, ¿no? No sé si usar la palabra persecución, pero sí una intención de ir por una figura política de la oposición. Esto que pasó con el juez Bava se ha visto en otros juzgados, sobre todo juzgados federales, en distintas ocasiones, a favor o en contra de determinado acusado. Se ha visto mucho en causas de corrupción. ¿Se acuerda cuando nosotros siempre hablamos de la grieta? La grieta habla de dos posiciones enconadas, dos sectores de la sociedad que están tan enfrentados que parece imposible que se pongan de acuerdo. Bueno, gran parte de la responsabilidad de que esa grieta exista en la Argentina la tiene la justicia. No creemos en la justicia como deberíamos creer. Cada vez que un juez falla a favor o en contra de determinado, hablando siempre de la política, ¿no? De determinado dirigente político o líder político, quienes están a favor, si falló a favor lo aplauden, quienes están en contra se enojan, dicen que el juez se equivocó. Y viceversa. ¿Por qué? Porque no se cree en la justicia. Si realmente creyéramos que la justicia es imparcial y no se comporta de modo político o no está manchada, digamos, o no está condicionada por la política, la justicia solucionaría todos los problemas que tiene dentro de la grieta. Cuando se acusa a alguien de corrupto y la justicia así lo determina, estamos hablando de un corrupto, no de un perseguido. Y cuando se libera a alguien que fue acusado de corrupto porque la justicia no lo encontró así, están liberando a un inocente y no están persiguiendo a un dirigente político. Necesitamos volver a creer en la justicia como un gran paso para terminar con la grieta. Ya volvemos.